En este video hablaremos sobre el sexenio de José López Portillo, el modelo Alianza para la Producción y cómo afectaron estos a la economía del país. También, con el afán de conseguir diferentes perspectivas, hemos entrevistado a varias personas. Aquí están nuestros resultados. José Guillermo Abel Portillo y Pacheco fue un presidente durante el periodo 1976 a 1982. Se distinguió por sus excentricidades y excesos. Al inicio de su gobierno propone el modelo económico Alianza para la Producción, siendo el último gobierno populista de nuestro país del siglo XX. La frase célebre, "La solución somos todos", da a entender que para enfrentar la situación económica eran necesarios los compromisos con distintos organismos y buscar un desarrollo igualitario que permitiera alimento, vivienda, educación, vestido y atención médica. Este sexenio se caracterizó por la estabilización, recuperación y consolidación de una alta tasa de crecimiento económico, petróleo principal como actividad económica, autorización a la inflación, autorización a la banca para que recibiera depósitos en dólares, distribución del ingreso y abatimiento de la inflación. A los 2 años de su gobierno, tomó una serie de decisiones que provocó la crisis más grave de México. Contrae excesivos préstamos al extranjero. Gran parte del dinero del país se destina a la exploración e infraestructura de depósitos petroleros. El aparato burocrático crece generando un exagerado gasto público. Devaluación del peso de un 400%. El plan de recuperación era de 3 etapas. 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento acelerado. Además de adoptar una política de austeridad. El presidente José López Portillo consideró 3 ejes para su gobierno. El primero fue la reforma administrativa, en la que se orientó a descentralizar dependencias y oficinas para así agilizar trámites y evitar duplicidad, y para que estos no fueran una barrera para el desarrollo económico. La segunda fue la reforma política, en donde permitió a partidos de izquierda participar de forma legal mediante registros en las contiendas presidenciales. Y la tercera, la reforma económica, también conocida como el modelo de la Alianza para la Producción, donde propuso desarrollar la industria petrolera, satisfacer la demanda de alimento e impulsar la recuperación del sector agropecuario, reorientar la industria nacional, ampliar los sectores sociales, crear empleo e impulsar el crecimiento económico, entre otras cosas. Sirve para industrializar la economía nacional. El petróleo y derivados representaban un 50% de las exportaciones totales de bienes y productos. Al bajar el precio del petróleo internacional, el país sufre un desequilibrio financiero. Los programas económicos se desploman y los programas sociales se elevan. La caída de la economía provocó que las ramas productivas dejaran de producir. También la devaluación de la moneda local causó que las exportaciones con Estados Unidos se detuvieran. Entonces los productos que estaban produciendo se empezaron a devaluar y devaluar, los precios se elevaron y dejaron de ser competitivos. El gobierno tenía menor ingresos y la dependencia con el exterior fue mayor. Entonces el gobierno cede la desintermediación financiera a la iniciativa privada. Esta iniciativa privada se endeuda con la banca exterior. Entonces el precio del petróleo empezó a bajar, los endeudamientos fueron públicos y privados, la devaluación estaba presente. La iniciativa privada se endeuda con la banca exterior. Entonces hubo una baja de precios del petróleo, los endeudamientos fueron públicos y privados y la endeudación estaba presente. Como casi miles de trabajadores perdieron su empleo y los salarios aumentaban en un porcentaje inferior a la inflación. Buenas tardes, vamos a hacer unas preguntas. Bien. ¿Qué sucedió durante el gobierno de José López Portillo? Bueno, el gobierno de López Portillo, pues la palabra clave que lo define es crisis. El país enfrentaba una de las mayores crisis en su historia, crisis que estaba definida por falta de oportunidades laborales, el mercado interno se estaba contrayendo, o sea, las empresas producían pero no se comercializaban, no se vendían. Entonces, pues básicamente eso dio lugar a una serie de problemáticas a nivel general que tenían que ver con desempleo, ¿no? Y la inflación elevada, despidos, problemas laborales, etcétera, ¿no? En términos generales, eso pasó.
¿Cuál es el modelo de alianza para la producción? Bueno, José López Portillo, viendo esta situación, platicó con los empresarios en general, con las cámaras, ¿no?, que agrupan a los empresarios, y llegó a un acuerdo con ellos. Un acuerdo que implicaba que los sueldos y salarios no iban a subir del 10% más, o sea, tenía un tope de aumento. Se iban a dar apoyos a las empresas, financiamientos. Hubo ciertos acuerdos que favorecían a los empresarios, ¿no? O sea, prácticamente se trataba de mejorar las condiciones en las que las empresas trabajaban. ¿Para qué? Pues para que hubiese estabilidad en el país, que no hubiera pues conatos de movimientos sociales fuertes, ¿no? Se tratara de cierta forma de calmar, ¿no?, la situación, porque como te digo, pues había una crisis general, no solamente económica, sino social también. ¿Cómo afectó a la economía? Bueno, la economía se estancó, y contrario a lo que se pensaba, porque en ese tiempo México era pues un gran productor como lo es ahora, y las condiciones mundiales daban lugar a que el precio del petróleo fuera elevado, o sea, había escasez de petróleo y México poseía grandes cantidades, pero no tenía muy bien la forma de extraerlo, como siempre, ¿no? Y entonces lo que le hizo es pensar y programar que en función del precio de cotización del petróleo, o sea, se hablaba de que el barril iba a tener precios tan elevados como $40 y que la producción de barriles en México iba a llegar a cerca de 1 millón de barriles diarios inclusive. Entonces se hizo un programa muy ambicioso y se planeó que la economía a nivel nacional iba a crecer en función exclusivamente del petróleo y de la venta del petróleo y la entrada de divisas por ese concepto. Cosa que en la década de los 80 fue el peor desastre en cuanto a planeación pública acá que existe. Entonces, viendo que la situación no se sonaba favorable al final de este sexenio, inclusive hay videos que muestran en los... ¿Cómo afectó a la economía? Bueno, la economía se estancó, y contrario a lo que se pensaba, porque en ese tiempo México era pues un gran productor como lo es ahora, y las condiciones mundiales daban lugar a que el precio del petróleo fuera elevado, o sea, había escasez de petróleo y México poseía grandes cantidades, pero no tenía muy bien la forma de extraerlo, como siempre, ¿no? Y entonces lo que le hizo es pensar y programar que en función del precio de cotización del petróleo, o sea, se hablaba de que el barril iba a tener precios tan elevados como $40 y que la producción de barriles en México iba a llegar a cerca de 1 millón de barriles diarios inclusive. Entonces se hizo un programa muy ambicioso y se planeó que la economía a nivel nacional iba a crecer en función exclusivamente del petróleo y de la venta del petróleo y la entrada de divisas por ese concepto. Cosa que en la década de los 80 fue el peor desastre en cuanto a planeación pública acá que existe. Entonces, viendo que la situación no se sonaba favorable al final de este sexenio, inclusive hay videos que muestran en los informes que daban los presidentes antes, que eran públicos y duraban prácticamente todo el día, ¿no? Se muestra al presidente José López Portillo, que en uno de ellos hasta lloró, ¿no? Que dice, bueno, defenderé al peso como un perro, ¿no? Es una de las expresiones que lo caracteriza. ¿Por qué? Porque el precio peso dólar, la moneda andaba sumamente devaluada, ¿no? Sí. Producto de todo lo que se vino encima, ¿no? Un mal ejercicio de planeación y acuerdos que no resultaron. ¿Qué sucedió durante el gobierno de José López Portillo? El gobierno de José López Portillo estuvo marcado por una serie de sellos muy especiales, empezando con la elección misma. José López Portillo fue candidato único, posiblemente es el único caso, al menos de la historia moderna de México, en la que un presidente llega jugando solo. Hubo un segundo candidato, Valentín Campa, que participó o fue presentado como candidato por el Partido Comunista Mexicano, pero que en esos tiempos, debido a la guerra sucia promovida o impulsada especialmente por Echeverría, el presidente anterior, era un partido en la clandestinidad, entonces no era oficialmente un partido político. Entonces recuerdo que a muchos nos sonó a una especie de burla, una elección presidencial en la que hay un solo presidente.
venía ya señalado por una serie de dificultades económicas que se incrementaron notablemente durante el sexenio de López Portillo, y el sexenio estuvo marcado por un abuso en la explotación petrolera. ¿Cuál es el modelo de alianza para la producción? El modelo de alianza para la producción presentado por José López Portillo es una de las 2 o 3 principales líneas de desarrollo que presentó en su gobierno, y que consistía básicamente en concretizar su lema, que era la solución somos todos. Básicamente era: vamos a sacar el país entre todos, o trabajando juntos en toda la sociedad. Significa gobierno, empresarios y población civil. Básicamente esa era el plan. ¿Cómo afectó a la economía del país? Bueno, entre las medidas que se tomaron y que apenas empezamos a salir de ellas, se encuentra detener el incremento de los salarios. ¿Por qué? Porque la lógica decía que si yo pago más salarios, pago salarios más altos, entonces tengo que vender los productos más caros para poder cubrir esos salarios, y eso genera una escalada de precios. Al tener que vender productos más altos, los salarios ya no alcanzan, entonces tengo que pagar salarios más altos y se van escalando los precios. Entonces, la decisión de José López Portillo en ese momento, de la administración de López Portillo, fue: frenemos los salarios, vamos a no incrementar los salarios y con eso reducir la inflación. El resultado fue contrario a todo lo deseado. Se tuvo durante el sexenio de José López Portillo una de las inflaciones más altas. Eran valores de inflación que no estaban siquiera soñados en el país. Jamás se habían tenido salarios de más del 400% durante todo el sexenio. Eso vino, obviamente, impactó en las devaluaciones. El peso mexicano igual sufrió una devaluación de 800%, algo por el estilo. Las devaluaciones empezaron a ser comunes antes. Durante los 12 años durante el sexenio Echeverría hubo una devaluación, pero antes no se conocían prácticamente, aunque históricamente puedes obviamente estudiarlo, y sí hubo devaluaciones previas, pero con López Portillo hubo una escalada constante de devaluaciones. Hubo una dependencia exagerada en la explotación del petróleo, y particularmente un endeudamiento muy alto. O sea, los gobiernos se endeudaron fuera de proporciones. Muchas gracias por su cooperación, señor Soto. No es nada. Un placer.